Y le pido por favor acompáñenme a la primera carta de Juan. Damos honra y gloria al Señor. Una vez reunidos, congregados, ¿verdad? Por su Santo Espíritu. Porque de una u otra manera el Espíritu Santo nos motiva, nos constriñe. La primera carta del apóstol Juan. ¿Estamos todos ahí? Amén. Amén. Le invito por favor, acompáñenme de pie. Vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Vamos a orar, por favor. Levante sus manos al cielo y dígale al Padre: Padre, gracias, Señor, una vez más por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque me tienes nuevamente en este lugar, Señor. Padre, aunque mis pensamientos eran de no asistir, Señor, aunque el día fue malo, Padre, pero vi tu gloria, porque tu Espíritu Santo me convenció, Señor, y aquí estoy, Padre. En el nombre de Jesús, dígale: Señor, por favor, líbrame de desparramar tu palabra. Quiero juntar contigo, quiero guardar, Señor, en mi corazón tu palabra, para que en el día indicado, Señor, yo pueda, Padre, hallar esas promesas brotando en mi corazón, por cuanto tú las pusiste primero. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, envía tu palabra a mi corazón y a mi vida, Señor. Te pido facilidad de palabras para transmitir este mensaje, Señor, y que juntamente con mis hermanos yo sea edificado, Señor. Que no haya un estancamiento, Señor, porque la fuente de agua viva que tú has puesto, Señor, ella fluye y corre, Señor. En el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice: amén. Puede sentarse, por favor, hermano. Ocupe su lugar. Gloria a Dios. Vamos a hablar un poquito acerca de esta carta, pero esta carta es un poco extensa, porque para poder nosotros darle seguimiento necesitamos leer las tres de manera continua y no desubicarnos, porque si nos desubicamos ya nos perdimos, ¿verdad? El mensaje central y a veces las leemos un poquito separados, pero el Señor nos va a ayudar a que nosotros podamos entender, ¿verdad? Estamos en el tema de la salvación. Y la salvación, pues solamente se encuentra en Cristo. No hay nadie más. Amén. ¿Verdad? Hay muchos que prometen salvación haciendo un pacto, un amarre, matando una gallina negra, prendiendo unas veladoras, tirando unos caracoles, agarrando las cartas, ¿verdad? Pero esa no es la salvación que el hombre necesita. Puede que tal vez suceda algo ahí y acontezca algo, pero el hombre sigue en su mismo problema. Puede ser salvo de algún problema económico, de alguna tribulación en el cuerpo, en la carne, o como dijo por ahí un chiste una vez un hombre, un hondureño, dice que visitaron al brujo y los hermanos hondureños le llaman chancha a la que es para escarbar, ¿verdad? La que es para escarbar, el cabahoyo le dicen en México, la que se entierra y se hace así y saca la tierra. Machín. Machín. Entonces dice que se le había perdido la chancha y fueron con el brujo y le dijo: oiga, vengo con usted, pero rápido, necesito que me ayude porque me robaron la chancha, dice. Y el brujo le dijo: a ver, cuéntame cómo está, déjame a ver. Y empezó a hacer lo que él sabía hacer para engañar a la gente, ¿verdad? Para salvarlo de su aflicción y que no se perdiera su marranito. Y le dijo: mira, vete corriendo y en la casa de la esquina
apúrate porque el agua ya la tienen hirviendo porque la van a matar y la van a pelar. Y le dice, no, la chancha que yo busco es la de escarbar, dice. Se equivocó el brujo. ¿Verdad? Qué desilusión más grande es para el hombre saber que pues no hay esperanza fuera de Cristo, y que cuando Cristo les habla a su vida no quieren compromiso con Él, porque el Señor demanda santidad. El tema de la salvación es un tema muy extenso. Toda la Biblia habla de salvación, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de que los que son salvos es porque han sido transformados. Y de que si usted mira a alguien por ahí haciendo barbaridades, aquí en la carta de Juan dice que es porque es como un niño, es inmaduro. Pero mientras está en inmadurez, hace barbaridades, sirve de tropiezo, ofende. Pero si permanece y sigue perseverando, un día llega al cambio y deja de hacer lo que había estado haciendo. Y también aquí en la carta de Juan dice, en esta carta, la primera dice que ahí hay unos que insisten tanto en pecar y solitos se delatan, que son de las tinieblas, que son de Satanás, que no tienen simiente de Dios, que no hay nada de Dios en ellos. ¿Nos entendemos o no? Amén. Amén. Ok, dice. Voy a empezar a desglosar del versículo 1. Ok. Dice desde el principio. Dice, lo que era desde el principio. ¿Y quién era ese es? ¿Verdad? ¿Quién era? Jesús. Estaba con el Padre. Ahí está diciendo desde el principio en Dios. Jesús. Luego sigo leyendo y dice, lo que hemos oído. ¿Desde cuándo se escuchó el anuncio de que la humanidad necesitaba un Salvador? Desde que Adán transgredió, desobedeció. Desde que Adán decidió hacer a un lado el mandato de Dios. Desde ahí se escuchó un anuncio que dijo que la simiente de la mujer le iba a dar en la cabeza a Satanás. Y desde ahí, ¿verdad? Cuando yo no conocía del Señor, escuchaba del pecado capital, del pecado original, y desde ahí que el hombre nace torcido. Y hay un dicho que dice que aunque el árbol nazca torcido, jamás su tronco endereza, pero en Cristo Jesús sí se endereza el árbol. Amén. Voy a seguir leyendo, ¿ok? Sigo ahí en el versículo 1 todavía desglosando. Luego dice, lo que hemos visto con nuestros ojos. Ahí ya involucró a todos porque el Señor se hizo manifiesto cuando nació. Cuando el Señor nació y empezó ya a llamar a sus discípulos y a anunciar el evangelio del reino, esos 12 discípulos empezaron a ver al Maestro, al Rey de Gloria, al que venía a pagar por nuestros pecados en la cruz del Calvario. A Él sea la gloria, a Él sea la honra y el poder por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Dígale gracias al Señor. Y luego dice, lo que hemos contemplado, sigue involucrando a los 12 discípulos, a los 12 apóstoles, y dice lo que hemos contemplado. Contemplar no es lo mismo que mirar, contemplar no es lo mismo que observar, porque mientras tú observas puedes tener tus propias opiniones, pero contemplar es quedarse con la boca abierta, así como diciendo, ¿cómo enseña este? Como quien tiene autoridad. No es igual como los otros maestros que dicen que son. No es igual a los fariseos, a los religiosos de este tiempo, dijeron, ¿verdad? Los que lo vieron, que dicen que hagan todo, pero ellos no hacen nada. Y luego sigo leyendo y dice, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Por qué? Porque todos tocaban al Maestro. Sus discípulos, y especialmente Juan tiene esa autoridad para decirlo, porque en la palabra quedó registrado que él se recostaba en el pecho del Maestro. Ahí encontraba su descanso cuando se sentía atribulado, menospreciado. Yo no sé qué le diría su papá, ¿verdad? A Juan y a Santiago, yo no sé cómo les diría, tú andas siguiendo a ese mentiroso, mejor vente a pescar, mira, ayúdame a remendar las redes, a sacarle el agua a la canoa. Yo no sé qué le decía, pero hay padres que sí
reclaman a los que se convirtieron. ¿O no conoces tú a alguno que le han dicho, te vamos a desheredar si es que no dejas de ir con esos hermanos? Te vamos a sacar del testamento. Te vamos a quemar la casa. Ya no te vamos a ayudar cuando necesites sembrar o limpiar el terreno. Te empiezan a amenazar. Yo no sé qué amenaza le dirían, pero Juan, cuando escuchaba esas amenazas, yo lo quiero hablar así para que lo entendamos y le demos gloria al Señor. Pero cuando él escuchaba esas amenazas de parte de sus hermanos, vecinos, yo no sé quiénes, él corría al pecho del maestro y decía, tú eres mi Salvador. De todo lo que están diciendo, yo no voy a prestar oídos. Te creo a ti, Señor. Voy a seguir leyendo. Tocante al verbo de vida. En el versículo 2 dice, oído, ¿verdad? Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. El anuncio de un Salvador para la humanidad, aparte de que se lo dijeron, ¿verdad? Cuando Adán estaba ahí presente, también se lo dijeron a Abraham, de tus lomos saldrán, dice, muchos que por fe serán salvos. A través de la ley también anunciaba la venida de nuestro Salvador. Y el pueblo un día vio la llegada del Mesías. Gloria a Dios. La llegada del Mesías. Podemos decir que en todos los que estamos aquí hemos visto la llegada del Mesías a nuestro corazón. Yo no sé en qué etapa de tu crecimiento estás. Si aún eres como un niño y aún el Señor te está llamando hijito. Porque de repente como que no caminas bien, ¿verdad? ¿Ha visto usted los bebés cuando empiezan a caminar, que caminan como los monitos? Sí los ha visto, ¿verdad? Caminan con las manos levantadas y se caen y se levantan. Unos lloran, otros no lloran. Otros son más tremendos, no caminan, no batallan mucho, sino que andan corriendo de pared en pared. Llegan corriendo y se agarran. Y se van para la otra y se agarran. Yo no sé en qué etapa de tu vida estás. Pero sigue perseverando. Sigue buscando el crecimiento. Sigue caminando. Sigue dependiendo del Señor. Algún día, si perseveras, todo eso que te estorba va a quedar atrás. Porque los que son de las tinieblas jamás dejan de hacer lo malo. Siempre están haciendo lo malo. Y al rato lo vamos a ver. Mire, ¿usted recuerda cómo era el apóstol Juan? El apóstol Juan en sus principios fue un poco inmaduro, pero no se despegó del maestro. Vio la transfiguración. ¿Qué más vio Juan? Y él también escuchó la voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, a él escuchen, a él sigan, a él oigan. El apóstol Juan, en una ocasión, cuando iban para Samaria, en Lucas 9 está eso, 51, y no los dejaron hacer, ¿verdad?, lo que tenían que hacer. Y le dijo, Señor, ordenamos que descienda fuego del cielo y los consuma. Una actitud así es actitud de inmaduro, ¿sí o no? ¿Sí o no? Imagínese, uno escogido del Señor, llamado, uno que se recostaba y le tenía mucha confianza y le echaba el brazo, diciendo esas cosas. Cuando el Señor vino para hablar salvación, cuando el Señor vino para que los pecados fueran perdonados, para que las ofensas fueran perdonadas, y Él dice, Señor, ordenamos que caiga fuego del cielo. El Señor le dijo, no sabes de qué espíritu eres. Estaba inmaduro. Se emocionaba porque veía los milagros. Se emocionaba por las cosas que vio que se hicieron cuando fueron y predicaron. Pero la inmadurez es algo que afecta mucho en nuestras vidas. Mucho. Amén.
Creemos que estamos bien, pero no estamos bien. Pensamos que todo está bien, pero no todo está bien. ¿Cómo podemos dejar la inmadurez? Aquí nos damos cuenta que es a través de la perseverancia. De la perseverancia que el hombre puede dejar de ser inmaduro. Ahora, si a ti te aconsejan que necesitas dejar de hacer lo que estás haciendo, donde te entretienen mucho y no le dedicas el tiempo del Señor, al rato vamos a ver ahí también que como que no te das a notar muy claro que eres del Señor. Porque dice que el mundo tiene sus pasiones, ¿verdad? Tiene su vanagloria. ¿Sí o no? Amén. Bueno, si no las dejamos de hacer, no nos tienen que preguntar mucho. Gloria a Dios. El apóstol Juan, en base al comportamiento de esta congregación, él sacó sus propias deducciones y dijo: tú eres hijo de Dios. Ama, ten comunión. Tú eres de las tinieblas, porque no amas. Aparentas, ¿verdad? Como que tienes luz genuina, pero tu luz es luz de tinieblas. Y a otro le dijo: eres inmaduro, sigue perseverando. Un día veremos lo que en realidad somos, porque ahí lo dice, ¿verdad? Hoy somos hijos de Dios, pero un día seremos lo que somos. Juan dice: mas ahora anuncio la vida. El que anuncia el Evangelio, el que trabaja para el Evangelio, ese tiene un anuncio con propósito. Y el principal propósito es que haya comunión entre el que está peleado con Dios, el que está muerto con Dios, y que haya comunión con Él a través de su Hijo. Pero también nuestro propósito del anuncio del Evangelio es que nosotros tengamos comunión entre los hermanos. Que por lo menos nos saludemos, si es que no nos frecuentamos, ¿verdad? Cuando nos encontramos. Amén. Y que no guardemos rencor. Que no te des por ofendido cuando aquel de verdad hizo algo, sino que seas tú corriendo a los pies del Señor y en tu oración le digas: Señor, lo que mi hermano hizo se parece a lo que yo hago. Ten misericordia de él y ten misericordia de mí. Ese es el principal anuncio. ¿Por qué? Porque Juan vio que ese era un problema serio aquí, que no tenían comunión. Unos imitaban a los malos y otros imitaban a los buenos, porque al rato vamos a llegar ahí, ¿verdad? Que dice que le dicen: tú imita, le dicen a Gallo en la tercera carta, y haz lo bueno, imita lo bueno, deja por allá ese malvado que siga haciendo. Algún día el Señor le va a dar sus cuentas. En esta carta Juan sabía muy bien que no había comunión. Por eso es que él lo escribió. Y dijo: no me voy a equivocar, porque dicen que el comportamiento solito te delata en verdad quiénes somos. El comportamiento, solamente el comportamiento es nada. Puede haber inmadurez en la vida de una persona por cierto tiempo, pero que permanezca inmaduro, ese ya es otro asunto. Juan dijo: los hijos de luz, los hijos de Dios, están aquí en esta congregación, aquí en de la primera carta, ¿ok? Usted no se dé por ofendido. Los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas, o los hijos del diablo, ¿verdad? Están ahí, dice. Las características que encontré aquí, yo sé que hay más. Si usted le dedica tiempo y se pone a estudiar esas 3 cartas, yo sé que usted va a encontrar más que yo, pero dice que los hijos de Dios, o las personas que son salvas, dicen que ellos tienen primeramente comunión. Después dice aquí en la carta que tienen un abogado por si es que fallan, y para que se vuelvan otra vez, dice que ellos guardan los mandamientos. Los hijos de Dios, los que son salvos,
tienen la unción del Santo porque siempre están aprendiendo y leyendo la palabra y les viene, oh, mira, wow, yo creía que Tomás era el verdadero nombre de Tomás, pero no. Tomás quiere decir gemelo en griego y Dídimo quiere decir gemelo en hebreo, ¿verdad? Si no me equivoco. ¿Cuál es el verdadero nombre de Tomás entonces? Si lo están llamando por lo que es. Nosotros en México a los gemelos le decimos cuates y a veces le gritamos, hey tú cuache, porque cuache quiere decir así cuando están pegados. ¿Cuál era entonces? Pero si usted tiene la unción del Santo, usted se pone a leer y la unción le enseña, dice ahí en la carta, ¿verdad? ¿O no dice la carta que la unción te enseña? Mire, a veces nosotros oramos por crecimiento espiritual, porque podamos explicarle bien el evangelio a otros. Y solamente es eso, orar. Pero oramos también por llenura del Espíritu Santo, pero no leemos la Biblia. No está bien orar, pero el siguiente paso es leer. Que seamos como la niña que dice que su hermano le puso la trampa a los conejos. Y la niña estaba llorando y vino la mamá y le dice, ¿por qué lloras? Es que mi hermano le puso trampa a los conejos y los va a matar si los agarran. ¿Y por qué lloras? Porque los va a matar si los agarran. Y al rato la niña se limpió los ojos y dice, pero ya estoy contenta. ¿Por qué? Porque le oré a Dios y fui y rompí las trampas. Así tenemos que ser. Señor, lléname. Que deje yo de ser inmaduro, que haya crecimiento en mí, que yo pueda hablar delante de los hombres, delante de quien sea, que yo no tenga miedo ni temor. Pero luego después se nos olvida lo que dice la Biblia. ¿Por qué? No lo recordamos. ¿Por qué? Porque no lo leemos. Ayúdame, Señor. Se trata de ir compaginando. Amén. Ok. Los hijos de Dios, los que son personas salvas, son justos. Son justos. Voy a mencionar esto y tal vez un día lo conozca. Un patrón que se quede con el salario de su empleado más bajito y que él le dé el salario de él a todos los demás, igual cantidad. Yo no lo he visto. ¿Usted lo ha visto? No se enoje conmigo. El que es salvo se purifica, dice aquí mismo en esta carta. El que es salvo no practica el pecado. El que es salvo sabe hacer conciencia. El que es salvo permanece, tiene espíritu. El que es salvo, mire, nosotros vamos allá afuera al mundo y el mundo nos habla bonito. ¿O no habla bonito el mundo? ¿Verdad que sí habla bonito el mundo a veces? Y muy sutilmente y suave. Dijo el de la tele, ¿verdad? Suavecito. El que es salvo no oye al mundo. Hey, te conviene. Te conviene. Si nos damos cuenta, los apóstoles siempre anduvieron de pareja, de parcito en parcito. Se involucraban en otras cosas, pero siempre iban dos, para que uno cuidara al otro. Yo creo que es bueno que andemos dos, y si es posible 3, porque el mundo a veces dice que Satanás viste a sus como ángel de luz, ¿verdad? Hay gente ahí en el mundo que son muy dadivosas, caritativas. Son muy sonrientes, muy calladitos, muy amables, pero tienen un corazón podrido, porque son ambiciosos, codiciosos, porque son del mundo. Y eso es lo más triste, que a veces nosotros vamos allá donde están los del mundo y ahí nos involucramos y vamos solos, y arriesgando terminamos haciendo negocios chuecos. Los que son salvos tienen conocimiento de Dios.
Por eso es que perseveran. Estoy caminando en valle de sombra y de muerte, pero tu vara y tu callado me infunden aliento. Eso ahí el apóstol Juan está hablando de los hermanos. Pero ya en el capítulo 4 viene lo más grueso. Ahí ya empieza a hablar de falsos profetas. Y vamos a lo más duro, falsos ministros, pues. Que su verdadera motivación no es como Pablo dijo en 1 de Timoteo 1:16, si no me equivoco, dijo que hay quienes han creído para salvación, dice. No para su beneficio propio, ni porque quieren estar bien, ni porque quieren aumentar su ego, su reconocimiento, lo que sea. Aquí ya vamos a hablar un poquito de los ministros, ¿ok? Ayúdame, Señor, por favor. Amén. El problema aquí es que como se visten como ángel de luz, tienen apariencia de piedad y no sabemos la verdadera motivación, qué es lo que los motivó a ellos a meterse al ministerio. Ese es el verdadero problema. ¿Por qué? Porque si tu motivación es, Señor, te voy a servir, vas a ser un siervo entregado al Señor, que se va a dedicar a la búsqueda, al escrutinio, a todo lo que tiene que ver con el Señor, para que el alimento del pueblo sea un alimento sólido, un alimento bueno, un alimento fresco, un alimento que nutra a la gente. El ministro. Porque cuando me contaba un hermano que cuando cae mucha lluvia, las ovejas les hace daño el zacate. ¿Por qué? Porque está muy aguanoso, dice, y les molesta el estómago. Los ministros tienen que andar todos los días, de ser posible 6, 7, 8 horas con la cabeza metida entre la Biblia, y que solamente la saquen para decir, vamos mi amor, para la iglesia. Los profetas que hablan aquí, dice aquí muy bien, dice que los que son salvos, los que son de Dios, no los oyen a ellos, porque el mensaje no viene de Dios. Y les dice Juan a la congregación, ustedes tienen que discernir los espíritus, o sea, tienen que saber si el hombre que les está hablando en verdad es un hombre de Dios. Aleluya. Porque han salido muchos falsos, dice, no son poquitos, son muchos. ¿Y cuántos serán muchos? Pues muchos. Y ellos, los falsos, causan una gran revolución. ¿Saben por qué? Porque como los del mundo son más, los del mundo sí los oyen. Yo no sé si usted ha visto que hay lugares donde hay gente que amén, aleluya, y dan gloria a Dios, pero el mensaje es un desastre, que tiene que ver mucho con la ambición y la codicia, ¿verdad? Dicen que Abraham era rico y que ofrendaba y que diezmaba esto, el otro, aquello, y que pactaba y que esto, el otro y aquello, y que si quiere ser rico, esto, el otro. ¿Y quién no quiere ser rico? ¿A poco usted no quiere ser rico? ¿Sabe? El mundo está lleno de ambición, de codicia. El mundo está lleno de envidia. Así es. Y esos falsos, cuando empiezan a hablar de eso, le dicen, ¿verdad? Ven, pacta con esto y haz aquello, y el Señor te va a dar también, y vas a ser rico. Y resulta que todos le dan a él, y el único rico es él. Y los demás pasando necesidad, y luego le dicen, es que no tienes fe, créele al Señor, le tienes que creer. Y no es así, hermanos, no es así. Jesucristo no vino a morir en una cruz para que tú seas millonario. Él vino para salvarnos de esa condenación eterna, para que el hombre no vaya al infierno. Gloria al Señor.
si nosotros, los que apenas empezamos ahí a dar nuestros primeros pasitos en el ministerio, no nos dedicamos a lo que es del Señor, por causa de la inmadurez, hay muchos, dice en el libro de Hebreos, que hay muchos testigos, ¿verdad?, que nos están viendo. Pero si por causa de nuestra inmadurez nosotros no nos metemos como tenemos que meternos, ellos están diciendo, creo que ese no es, ¿verdad? Parece como que otra vez su motivación, como que no le dedica tiempo a la escritura, a la palabra. Tiene que dedicarle. El falso no oye a Dios para que crezca él en su ministerio, para que él sea y le digan, ¿verdad? Qué bien me siento porque lo que comí hoy fue un gran filete de esos que nutren. El falso oye al mundo porque él es del mundo, y lo oye, ¿sabe para qué? Para acrecentar su vanagloria, para acrecentar su ambición, su codicia. Los falsos ministros, esos, como son falsos, no son aprobados por el Señor, pero sí hacen algo para el Señor: anunciar el nombre de Jesús. Sea por vanagloria, sea por envidia, dijo Pablo, Cristo es anunciado y en eso voy a descansar y no me voy a preocupar qué hacen o qué no hacen, porque un día llegará su recompensa. Alejaos de mí, hacedores de maldad. Y al que nunca tuvo le van a decir como a Lázaro, ¿verdad? Buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Aleluya. En esta carta, el apóstol Juan menciona un nuevo mandamiento por causa de lo que él estuvo observando. En la ley, fíjese cómo es. Recordemos que no había comunión, ¿ok? Dimos las características de los que son salvos y los menciona aquí. En la ley, decía la ley, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Que ese era el mandamiento. O sea, pero a veces al prójimo no lo amamos como nosotros mismos. ¿Verdad que no? No. Tiene que ser así. Tiene que ser así, pero no. Luego, cuando Jesús vino, dijo que él daba un mandamiento nuevo, y dijo que nos amáramos como él nos ha amado. Y por muchos días le estuve preguntando al Señor, Señor, aquí Juan dice que él da un mandamiento nuevo, ¿cuál es? ¿Dónde está? Y yo pensaba encontrarlo 2 o 3 versículos adelante, y no. Mi sorpresa es que lo vine a encontrar hasta el final del capítulo 4, en el versículo 21. Dice Juan, ahí dice, el que dice amar a Dios, ame a su hermano. Y esto del mandamiento nuevo lo mencionó Juan en el capítulo 2, si no me equivoco. Y hasta el final del capítulo 4, ahí dice, mire, y nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y si observamos nosotros, como Juan observó, él decía, el que dice que haga esto, y el que dice y no hace esto, es de este. Y así estaba Juan. Por eso es que él dijo a lo último, este mandamiento les voy a dar porque están mucho bla 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 y no coincide una cosa con otra. Dijo el colombiano, mucho tilín tilín y nada de paletas, dice. Cuando andan vendiendo paletas en el carrito, no ven que la campanita hace tilín, 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 y ahí viene el paletero y corren los niños, lo cargan muchas, dice. No más carga puras de limón. Eso fue lo que dijo Juan. Y vamos a seguir desglosando. A ver, todavía ya sé.
En la segunda carta de Juan, lo central es andar en la verdad y hay que perseverar. ¿Por qué Juan les dice eso? ¿Sabe por qué? Porque ya en la tercera carta, él descubre algo maravilloso. Y le dice a uno, el anciano Agayo, le dice. Ahí ya sobresalen dos nombres en esta última carta. En la primera carta él no reveló nombres. En la segunda les dice, mire, no se desalienten. Anden en la verdad y perseveren. Los hombres que son de verdad salvos tienen la verdad y perseveran. Amén. No deje de perseverar. Hay inmadurez en su perseverancia, pero no deje de asistir, no deje de leer, no deje de orar, no deje de ayunar, no deje de convivir con los hermanos. Está extraño que a veces nos vamos por otro lado y no asistimos a donde se reúne la congregación. Está extraño eso. De verdad. Está extraño eso. Que haya una actividad y nosotros, mire, aborrecer quiere decir darle el segundo lugar. Que esté atrás de mí, pues, que esté atrás de mí. Está extraño eso, hermanos. De verdad. Pero a veces la gente lo hace por inmadurez. A mí una vez me aconsejaron, me dijeron, mira, va a parecer como que te quiero manipular, pero no es esa mi intención. Si tú estás en todas las actividades de la iglesia, vas a aprender cómo se hace. Y el día de mañana que el Señor te lleve para algún lado, porque tú quisiste irte, así es como vas a pensar. Pero si el Señor te lleva creyendo que eres tú el que vas, o sea, por tus propias fuerzas, pero no, el Señor es el que te lleva. Él es el que pone el querer y el hacer. Tú dices, yo voy a ir para allá, y terminas haciéndolo, pero el Señor es el que te puso ese querer. Y cuando vayas para allá, y en realidad yo no sé quién eres tú en el Señor, no sé qué ministro seas en el Señor, y el Señor de repente empiezas a compartir el evangelio y de repente vienen ellos y te dicen, ¿por qué no nos enseñas más de la palabra? ¿Por qué no nos enseñas más de la Biblia? Por favor, queremos aprender, enséñanos. Gloria a Dios. Y tú les empiezas a enseñar. Pero si no estás en las actividades de la congregación, ¿cómo vas a aprender? Oh, yo vi que el hermano aquel, pues, de una canastita sencilla hizo un alfolí chiquitito y le puso una florecita, y para que no se llevaran los lapiceros le ponían una flor y no sé qué cosa más. Pero tú vas aprendiendo, y el día de mañana, yo no sé quién seas en el Señor, te estoy diciendo. Gloria a Dios. No sé, tal vez un pastor que vuelve a su pueblo y allá lo están esperando porque ya el Señor preparó los corazones, preparó la tierra. No lo sé. Pero si no aprendes, si no observas, cuando estés en medio de la batalla, ahí vas a decir, ¿cómo le harían los hermanos para hacer esto? ¿Nos entendemos o no? Gloria a Dios. Usted puede enseñar a otras personas a depender de Dios, a creer en el Señor, a caminar con el Señor. Que alguien diga, no, es que me dijeron que esto, créele al Señor, el Señor te puede sanar, solamente quiere tu corazón. Pero imagínese que Él le diga, no, es que me dijeron esto, y que usted le diga, bueno, pues busquemos otro doctor, vayamos a un lugar más lejos. No, mejor le dice, vamos a confiar en el Señor. Y el Señor pondrá los medios para que no te haga falta nada. Y vas a ver la gloria de Dios. Amén, aleluya. Y es que así es como aprendemos, hermanos. Así es como aprendemos. Amén. Ya en esta tercera carta se encuentra a Juan como un hombre fiel. ¿Sabe que Gallo, el nombre de Gallo significa hombre terreno? Y aquí figuran tres nombres. Uno es Gallo, el otro es Diótrefes y el otro es Demetrio. Tres gallos, tres hombres. Y no había gallinas. Este Gallo, su significado, hombre terreno, pero con una mentalidad de hombre celestial. Porque vamos a leer aquí que dice
Mira, le dice el anciano a Gallo, el amado a quien amo en la verdad: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. El significado de su nombre, nada que ver con lo que él hacía, entregado completamente a la verdad. Pero para todos los de afuera, ese es Gallo, ese es de la tierra, hombre, anda ahí pensando en lo terrenal, pensando en cómo tener más, ¿verdad?, de lo que sea. Qué contradicción más grande, ¿verdad? Diótrefes, este tiene un nombre un poco medio místico. Dice que significa alimentado por Zeus, y Zeus es un dios griego, un nombre apantallador ahí. Cómo impresiona con ese nombre, alimentado por Zeus. ¿Quién no quiere ser alimentado por un dios? Así dice el mundo, ¿verdad? Por un dios, para ellos, según genuino y verdadero, para nosotros un dios falso. Pero él apantallaba, a mí me alimenta Zeus. Pero miren el comportamiento de este hombre, que supuestamente era alimentado por un dios. Dice en el versículo 9 de la tercera carta de Juan, dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no me recibe. Estorba la obra de Dios. Porque cuando nosotros leemos las cartas, Juan dijo en la primera carta que era para que ellos tuvieran comunión, y él les hablaba con la autoridad para edificación, y Diótrefes la resistía y no se podía edificar la iglesia. Luego dice: por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas. Se inventaba chismes. Decía: ¿qué caso le hacen ustedes a Juan? Pero no a este Juan, al de la carta. ¿Qué caso le hacen ustedes a Juan, hombre? Si él está allá dándole vuelo a la hilacha, ¿quién sabe qué hará? Santo. Para el mexicano, darle vuelo a la hilacha es cuando la ropa trae un hilo colgando y se van al baile y anda volando el mecatito, el hilito colgando ahí, pues anda ahí en la fiesta. Eso es darle vuelo a la hilacha. Andar contento allá, y ni cuenta se da que le hace. Se inventaba chismes este hombre, que tenía un nombre que lo alimentaba Zeus, dice. Y figura este último, Demetrio. Y Demetrio era un nombre muy común, que quiere decir que es seguidor de Demeter, o de una diosa de la agricultura en la cultura griega. Pero este hombre, aunque tenía un nombre pagano, él hacía todo lo contrario. Dice el último, en el versículo 11, dice: amado, fíjese, lo mencionamos al principio cuando empezamos a platicar. Amado, no imites lo malo. ¿De quién es lo malo? ¿Verdad? De las tinieblas, del príncipe de este mundo y del mundo. Sino lo bueno. ¿De quién es lo bueno? De Dios. Pero solamente se puede practicar lo bueno cuando se tiene simiente de Dios. Amén. Así es, aleluya. Tal vez usted ha estado practicando lo malo, de ojo por ojo y diente por diente, me la hizo, me la paga. Si es por inmadurez, vuelva hacia Dios y clame para que usted sea un salvo maduro, un creyente que madura, o sea, que va a la madurez, no que quema, que va a la madurez. ¿Nos entendemos o no? Amén. Ok. Luego dice aquí: el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios.
¿Tiene la oportunidad de verle? Sí, si se arrepiente y clama y deja de hacer lo que está haciendo, tiene la oportunidad de ver, de llegar a conocer a Dios. Póngase de pie, por favor. Y dice, todos dan testimonio de Demetrio. Qué bueno fuera que todos dieran testimonio de este que está hablando aquí. Pero que el Señor me ayude. Y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. ¿Por qué es verdadero el testimonio de este varón? Porque en él está la simiente de Dios. Vamos a orar, por favor. Tú conoces tu caminar, tú conoces tu actuar, tú sabes muy bien cómo te has dirigido. Tú sabes muy bien cómo has estado en estos últimos años, meses, días. ¿Hay inmadurez en ti? Yo soy inmaduro en ciertas cosas y en ciertas situaciones. Y cuando hay inmadurez, nos da temor hacer las cosas. Pero aún en medio del temor, el Señor nos da la gracia y la sabiduría para poder hacerlo y poder salir adelante. Clámale al Señor y dile: Señor, en verdad he hecho muchas cosas malas, aún delante de ti y aún delante de tu pueblo he hecho muchas cosas malas. Escudriñese bien si ha sido por causa de la inmadurez. Si es por causa de la inmadurez, haga un compromiso con su Señor y dígale: Señor, de aquí en adelante me voy a esforzar en tu gracia para dedicarle más tiempo al estudio de tu palabra, para dedicarle más tiempo al estudio, a la oración y al ayuno, a la comunión contigo. Señor, en mi tiempo ha sido dedicado en estos últimos meses a lo que el mundo ofrece, a la vanagloria, a la ambición, a la codicia. Señor, siempre estoy pensando y meditando en cómo obtener más y más. Clámele al Señor y dígale: Señor, estoy en un estancamiento. No puedo salir de este hoyo, de este lugar. Quiero, anhelo, deseo, pero no puedo, Señor. Por eso es que he actuado de muchas formas, de mucha manera, y he ofendido a muchos de mis hermanos. Has hecho cosas en las cuales has lastimado, has herido a alguien. Este es el momento de decirle al Señor: Señor, por favor, ayúdame a salir de ahí donde estoy. Quiero ser diferente, quiero ser un creyente que va camino a la madurez. Quiero desenvolverme como un hombre salvo, como un hombre que tiene tu simiente en él. Así quiero vivir, Señor, dígale. Hay amor, un amor que te domina por las cosas del mundo. ¿Por qué no meditar en él y decirle al Señor: Señor, quiero solamente ser dominado por la ley de tu espíritu, y que tu espíritu de vida me ciña de tal manera que yo no pueda resistirme para correr a ti, a tu palabra. No tienes conocimiento de Dios, no sabes quién es Dios. ¿Te cuesta hacer lo que Dios te ha dicho que hagas? La inconstancia muchas veces en nuestra vida, lo vimos ahí, y el apóstol Juan decía: perseveren, perseveren, perseveren en la verdad. Dile al Señor: Señor, por favor, ayúdame para que yo pueda ser constante en todo lo que tú pongas en mi corazón para hacer. Quiero ser constante, Señor. Haz conciencia. ¿Estás enemistado con Dios? Antes te congregabas y dejaste de hacerlo. ¿Por qué no decirle al Señor: Señor,
reconozco que estoy enemistado contigo. Quieres venir al altar y reconciliarte con el Señor y decirle: Señor, hace muchos días te di la espalda y me fui de tu casa, me fui de la congregación. ¿Por qué no le dices: quiero volver a casa una vez más? Quiero sentir esa voz tuya. Quiero sentir ese respirar cerca de mí. Dígale al Señor: Señor, quiero reconciliarme contigo. Si es que estás enemistado con Dios, si es que estás alejado de Dios en tu corazón, dile al Señor: Señor, por favor, perdóname, permíteme entrar a casa, permíteme volver a casa. ¿No conoces a Dios? ¿Estás en tinieblas? ¿Jamás le has dicho al Señor Jesús que sea tu Señor y tu Salvador? ¿No le has dicho al Señor Jesús que te salve? ¿Por qué no reconocer que el único Salvador de este mundo se llama Jesucristo? El único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. ¿Quieres dejarlo entrar a tu corazón y decirle: quiero que seas mi Salvador, quiero que seas mi Señor, quiero que seas el que guíe mi vida? ¿Por qué no le dices: Señor, reconozco que soy un hombre que ha vivido de pecado en pecado, de maldad en maldad? He vivido en la hechicería, en la brujería, en la santería, en todo lo que es de las tinieblas. He estado ahí. Por favor, Señor, sé tú mi Salvador y sálvame de esa costumbre, de esa tradición terrible que la he heredado. ¿Quieres venir al frente y decirle: Señor, quiero ser tu hijo, quiero ser heredero de la salvación? Quiero ser ese hombre que tú quieres que yo sea. Dile al Señor ahí: Señor, por favor, sálvame, sálvame. Si es que nunca has entregado, nunca le has dado un lugar en tu corazón a Jesús, nunca has entendido el mensaje de la salvación ni la condenación tan grande que hay para el hombre que no tiene un Dios real y verdadero. Dile: Señor, por favor, sálvame el día de hoy. Y ayúdame, Señor, a perseverar. Ayúdame que en mí haya crecimiento y haya madurez para que yo pueda el día de mañana, Señor, acercarme a ti confiadamente y escuchar esa dulce voz que me diga: buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Siga meditando ahí mientras cantamos algo, por favor. Siga orándole al Señor, por favor. Alabe la gloria de Dios. Sé que me amas en verdad. Soy tu hijo, esclavo no más seré. Soy heredero porque soy.
Señor. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor. Levante sus manos al cielo, levante sus manos al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a perseverar, Señor. Padre, que haya madurez en nosotros, Señor. Que dejemos, Señor, de ser como niños y que seamos, Señor, ingenuos para el mal. Que esa madurez, Señor, nosotros podamos exteriorizarla, Señor, para tener mejor comunión, Señor, entre nosotros, los hermanos, Padre. A ti sea la gloria, la honra y el poder, Señor. Llévanos en paz y en bendición, Señor. Y líbranos del mal para que el mal no nos dañe. Si usted ha entendido el mensaje, le invito a perseverar y en su momento verá la gloria de Dios. El Señor les bendiga.